Todos conocemos el quinto mandamiento, incluso personas que nunca han abierto una Torá podrían decir de memoria, honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí surge una pregunta que quizás nunca nos hemos detenido a hacer. ¿Qué significa realmente honrar? Porque hoy vivimos entre dos extremos. Hay quienes creen que honrar a los padres significa obedecerlos siempre, sin cuestionar nunca sus decisiones, y otros sostienen que una vez que un hijo llega a la adultez, ya no tiene ninguna obligación especial hacia ellos. Y entre estos dos extremos aparecen preguntas que son difíciles. ¿Qué ocurre cuando los padres se equivocan? ¿Se puede estar en desacuerdo con ellos sin faltarles el respeto? ¿Poner límites significa desobedecer el quinto mandamiento? Son preguntas reales y sorprende descubrir que la Torá no las evita, al contrario, las responde con una profundidad que muy pocas personas conocen porque la mayoría cree que el quinto mandamiento habla de una sola obligación hacia los padres. Pero eso no es exactamente lo que enseñan nuestros sabios. Shalom, soy David Maluf y en este canal exploramos la sabiduría de la Torá a la luz de la psicología y la ciencia para descubrir enseñanzas que siguen transformando nuestras vidas miles de años después. Cuando leemos los 10 mandamientos tanto en Parashat Yitro como en Parashat Bet Hanan encontramos exactamente la misma expresión, Kaved Davija ve'et imeja, honra a tu padre y a tu madre. La palabra utilizada es Kaved, que significa honrar o respetar. Pero existe otro versículo fuera de los 10 mandamientos que dice, Ish imo be'aviv tirau, cada uno reverenciará a su padre y a su madre. Aquí la Torah utiliza una palabra completamente distinta, utiliza morá o irá, que significa temer o reverenciar. En Masaje Kiddushim, en el Talmud, los sabios hacen una pregunta fundamental. ¿Qué significa morá y qué significa kaved? Ellos mismos entendieron que no son la misma mitzvah. La Gemara explica que kaved se expresa mediante acciones concretas, atender las necesidades de nuestros padres, ayudarlos, ocuparse de su bienestar. En cambio, la palabra morá tiene que ver con la manera de relacionarnos con ellos, no humillarlos, no ocupar su lugar, no tratarlos con desprecio. Esta diferencia cambia por completo la forma de entender el quinto mandamiento, porque durante años muchas personas han usado honrar y temer o reverenciar como si fueran sinónimos, y la Torah no. Y sí son dos mitzvot distintas, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué exige realmente cada una de ellas? Ahora sabemos que la Torá distingue entre honrar y temer. Aparece la gran pregunta entonces, ¿hasta dónde llega realmente esta obligación? La Gemara no responde con teoría, responde con algunos hechos, unos cuentos interesantes. Para entender hasta dónde llega esta mitzvah, el honor a los padres, cuenta una historia extraordinaria, la historia de Damá ben Netiná. Cuenta el Talmud que los sabios necesitaban comprar una piedra preciosa para el pectoral del Kohen Gadol. Y había un comerciante que la tenía, era Damá ben Netiná. Cuando llegaron a su casa descubrieron que la llave del cofre donde estaba esa piedra preciosa estaba debajo de la almohada donde dormía su padre. Él pudo haberlo despertado, podría haber cerrado un negocio enorme, podía haber ganado una fortuna y sin embargo decidió perder la venta para no interrumpir el descanso de su padre. Por eso los sabios presentan esta historia como uno de los mayores ejemplos de Kaved et avija ve'et imeja, respeta a tus padres. Pero aquí surge una pregunta inevitable, ¿significa esto que un hijo debe obedecer siempre a sus padres? Sorprendentemente la respuesta es no. En Vaikra, en el libro de Vaikra, el mismo versículo que ordena temer a los padres ordena diciendo y guardaréis mi Shabbatot, yo soy Hashem vuestro Dios. ¿Por qué la Torah une dos temas aparentemente distintos? La Gemara responde en Yevamot, Kulchen hayavim bichbodi, todos ustedes están obligados a honrarme, es decir, tanto los padres como los hijos están sometidos a la voluntad de Hashem. Por eso si un padre pide a su hijo transgredir una mitzvah, el hijo no debe obedecerle. Y aquí se rompe uno de los mayores malentendidos sobre el quinto mandamiento. La Torá exige honrar a los padres, pero nunca enseña la obediencia absoluta. Todavía queda una situación por resolver. ¿Qué ocurre si un padre simplemente está equivocado? El Shulchan Aruch responde con una sensibilidad impresionante. No dice que el hijo deba humillarlo corrigiendo directamente a su padre. Tampoco debe fingir que tiene razón. En cambio enseña a corregir con respeto. No diciendo estás equivocado, sino preguntando, por ejemplo, Padre, ¿no está escrito en la Torá de esta u otra manera? La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la conversación, porque el objetivo ya no es ganar una discusión, es preservar la dignidad del otro mientras se busca la verdad. Y quizá esa sea una enseñanza que hoy necesitamos mucho más allá de las relaciones entre padres e hijos. Vivimos en una época donde muchas conversaciones terminan porque alguien se sintió humillado. La Torá propone otro camino. Nos enseña que es posible discrepar sin despreciar, corregir sin humillar y defender la verdad sin destruir la dignidad del otro.
Pero entonces aparece una pregunta todavía más profunda. Si la Torá no busca una obediencia ciega, ¿qué es lo que realmente intenta formar en nosotros? El Sefer HaJinuch responde a esta pregunta con una idea que cambia por completo la manera de entender el quinto mandamiento. Explica que la raíz de esta mitzvah es desarrollar una cualidad llamada Hakarat Atov, el reconocimiento del bien recibido por ellos. Es decir, la Torá no nos manda a honrar a nuestros padres porque sean personas perfectas, nos manda a desarrollar la capacidad de reconocer el bien que hemos recibido de ellos. Y aquí aparece quizá la pregunta más difícil de todo este tema. ¿Qué ocurre cuando un padre no estuvo presente o cuando no cumplió el papel que debía cumplir? ¿Sigue teniendo sentido hablar de Hakarat Atov, de reconocimiento del bien que nos hizo? Si esta pregunta pasó por tu mente, no eres el primero. Los grandes comentaristas también se la hicieron. Explican que el fundamento de esta mitzvah no depende de que los padres hayan sido perfectos, depende de algo mucho más profundo. Ellos fueron el instrumento que Hashem eligió para traer nuestra vida al mundo. Eso no convierte en correctas sus decisiones, tampoco justifica conductas dañinas, y mucho menos elimina los límites que la propia halajá establece cuando un padre actúa incorrectamente. Como vimos antes, la Torá nunca exige una obediencia ciega. Lo que enseña es otra cosa, que incluso cuando la realidad familiar es compleja, el ser humano puede aprender a reconocer el bien fundamental que hizo posible su existencia, y esa capacidad termina transformándolo a él mismo. Por eso el Sefer HaJinuch explica que quien aprende a reconocer el bien recibido de quienes hicieron posible su vida, estará mucho más preparado para reconocer también el bien que recibe de Hashem. En otras palabras, este mandamiento no solo habla de cómo tratamos a nuestros padres, habla del tipo de persona que estamos llegando a ser. Y resulta interesante que la psicología moderna haya observado algo parecido. Durante años, distintos investigadores han encontrado que cultivar la gratitud suele asociarse con relaciones más sanas y mayor bienestar psicológico. La ciencia no demuestra la Torá, pero ambas coinciden en señalar una misma dirección. El reconocimiento del bien recibido tiene el poder de transformar a la persona, y quizá por eso el quinto mandamiento nunca trató únicamente de proteger a los padres, también buscó formar el corazón del hijo. Y hay un detalle interesante en este mandamiento. De todos los 10 mandamientos, este es el único que viene acompañado por una promesa. La Torá dice: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días y para que te vaya bien. Durante mucho tiempo pensé que esta promesa hablaba simplemente de una recompensa. Haz esta mitzvah, haz este mandamiento y vivirás mucho más. Pero después de recorrer todo lo que hemos visto, quizás podamos leerla de otra manera distinta. Porque una persona que aprende a honrar sin caer en la obediencia ciega, que sabe respetar sin renunciar a la verdad, que desarrolla la capacidad de reconocer el bien que ha recibido, es una persona que construye relaciones mucho más sanas, un carácter mucho mejor. Y una sociedad donde cada generación aprende a valorar a la anterior tiene muchas posibilidades de permanecer fuerte con el paso del tiempo. Tal vez esa sea la verdadera profundidad de esta mitzvah. Y quizá por eso este mandamiento ocupa un lugar entre los 10 mandamientos de la Torá. No porque los padres sean perfectos, la propia Torá reconoce que existen límites. Lo coloca allí porque la manera en que tratamos a quienes nos dieron la vida revela el tipo de persona que estamos llegando a ser. Y esa transformación comienza con una idea muy sencilla. La gratitud no cambia el pasado, pero sí cambia a la persona que la practica. Quizá esa sea la enseñanza más profunda del quinto mandamiento. No formar hijos obedientes, sino formar seres humanos capaces de reconocer el bien, actuar con dignidad y construir relaciones que reflejen los valores que la Torá quiere sembrar en el mundo. Si este video te ayudó a comprender el quinto mandamiento desde una perspectiva diferente, escribe en los comentarios la palabra Hakarat Atov. Me encantará o me gustará mucho leer las reflexiones y saber qué enseñanza te llevas de este tema. Y te dejo por aquí también un par de videos para que te ayuden a continuar con tu crecimiento personal. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Y si quieres seguir descubriendo la profundidad de la Torá junto con la psicología y la ciencia moderna, suscríbete al canal. Nos vemos, Be'ezrat Hashem, con ayuda del cielo, en el próximo video. Shabbat Shalom.